Buenos días, jóvenes. Continuando con nuestras clases virtuales en el curso de lenguaje, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el multilingüismo en el Perú. Ahora, el perfil lingüístico de nuestro país presenta como una de sus particularidades esenciales y evidentes un multilingüismo, que también se puede llamar plurilingüismo. Y esto se va a dar pues a través del empleo de 18 familias lingüísticas, ¿no? Que además del castellano se emplea en nuestro país. Ahora, este multilingüismo peruano pues abarca no solamente lenguas propias de nuestro país, sino también de otros países. Y eso pues por la misma globalización, ¿verdad? Eso bien sabido es, no solamente nosotros empleamos el castellano como un medio para poder comunicarnos, también, como ustedes sabrán, hay otras lenguas que están en nuestro país. Primero, digamos autóctonas, podría ser el quechua, podría ser la lengua de la selva, que son 16, más o menos, un aproximado de 16 familias. También hablamos de lenguas extranjeras, partiendo primero el castellano como una primera lengua extranjera, porque pues por historia ustedes muy bien saben que el castellano pues es una lengua pues invasora, ¿no? Fue una lengua pues que se impuso, ya que anteriormente aquí en el Perú pues se hablaba el quechua. Entonces, partemos de esa lengua pues extranjera, pero actualmente hay otras lenguas que también se emplean en nuestro país. Entonces, nosotros, como una definición, lo que es el multilingüismo, ¿no? Básicamente es la capacidad de expresarse mediante varias lenguas en un contexto determinado y en relación a un mismo espacio o nivel. Es decir, es un conjunto pues, de lengua que está dentro de nuestro territorio, dentro del contexto. Y esto va a tener que permite, en cierta forma, respetarnos ciertos espacios, pero a su vez también nos permite ¿qué cosa? Conocer diversas culturas, porque nosotros sabemos parte de la cultura es la lengua, ¿cierto? Primero vamos a ver las causas del multilingüismo. Entonces, son diversas las razones para que se produzca este fenómeno. Podemos clasificarlas, ¿no? Mediante dos grupos. Primero, las causas lingüísticas. En este caso, vamos a encontrar lo que es la dialectización y fragmentación de lenguas. Este proceso se manifiesta cuando, al acentuarse las diferencias gramaticales entre los dialectos, estos terminan por constituir códigos diferentes, ¿no? Y vemos bien claro el ejemplo del latín, pues cuando cuyas variantes regionales se fragmentaron en diversas lenguas. Nosotros sabemos que el castellano viene del latín, pero no solamente el castellano, ¿no? Del latín también viene lo que es el italiano, lo que es el francés. Entonces, hay otras lenguas que también vienen del latín. Eso es una causa de dialectización o fragmentación de lenguas, pues. Otro sería el desarrollo de interlenguas. En los lugares de coexistencia de diferentes culturas, ¿no? Cada una de las cuales posee su propia lengua. Entonces se produce el surgimiento de un código común para lograr la comunicación. Tal es el caso, por ejemplo, ¿no? El Spanglish. ¿Qué es el Spanglish? Es la mezcla entre lo que es el español con el inglés. Y nosotros comúnmente paramos hablando del Spanglish. Cuando decimos el ok o el ok que dicen, ¿no? O vas a ir a mi party, a mi fiesta. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo uso del Spanglish. Pero también hay que dejarle el portuñol y otras cosas más, ¿no? Que son pues mezcla del portugués con el español. Entonces, eso es el desarrollo de lo que es interlengua. La segunda causa son las extralingüísticas, que tiene que ver con migraciones e invasiones. Entonces, primero tenemos los desplazamientos de las masas. Entonces, ¿qué nos dice que ya sea la forma pacífica o violenta, en nuestra historia ha sido constante, pues, ¿no? En la humanidad, de que las lenguas hayan sido llevadas desde un lugar de origen hacia zonas nuevas. Entonces, por ejemplo, ¿no? La expansión del idioma español en América. Primero, pues nació en Castilla, ¿no? En la región montañosa de Cantabria, ya, en Castilla, España. Pero no quedó ahí el castellano, el español. Obviamente abarcó otros lugares.
Y un claro ejemplo de donde estamos ahorita, lo que estamos empleando, ¿verdad? Otro punto es la concentración de culturas. Y esto se da cuando en el centro de un territorio se desarrollan diferentes culturas, cada cual con su propia lengua. Entonces, en ese caso, también se habla del multilingüismo, pues. Y por ejemplo, tenemos la presencia del inglés y el español en Puerto Rico como lenguas oficiales. En Canadá, por ejemplo, ¿no? Hablan el francés, hablan el inglés, y no es constante, pero veces cada 10 años, cada cierto tiempo, cambian la lengua oficial. Pues. Como manejan ambas, digamos decir que son bilingües, ¿no? Igual, pero en este sentido, aquí poniendo como ejemplo lo que es Puerto Rico, dan como oficial a dos lenguas, el inglés y el español. El segundo punto, vamos a hablar sobre lo que es la realidad lingüística en nuestro Perú, pues. Ahora, esta realidad lingüística en el Perú nos habla de toda la situación que estamos viviendo, ¿no? Y, por ejemplo, dice, en nuestro territorio coexisten muchas lenguas. Claro, alrededor de cuánto, de 70, pues. Ahora, lamentablemente, la mayoría se encuentra en proceso de extinción debido a la diglosia. Diglosia significa dos lenguas que uno maneja y en la cual uno va a ser, digamos, más importante que la otra, en beneficio del español que lo está. Lo que bien sería conocido como la occidentalización. Son lenguas oficiales del Perú el español, castellano, el quechua, el aymara y todas las que se hablen y tengan origen en su territorio. ¿Qué significa ello? Que según el lugar en el cual se hable un tipo de lengua, eso va a ser su lengua oficial. O sea, si nosotros en nuestra constitución dice que castellano es la lengua oficial del país, para una persona que vive, pues digamos, en Puno, en un pueblo, y habla el aymara, no se le va a imponer que hable el castellano. Ellos hablan el aymara y esa es su lengua oficial para ese grupo. Sobre eso trata nuestra realidad lingüística del Perú. Igual, pues gran número de en la selva hablan distintas clases que posteriormente la vamos a ver. Para ese grupo va a ser su lengua oficial, la que ese grupo, esa comunidad emplee. Este multilingüismo nos va a conllevar a una clasificación de las lenguas en nuestro país. Primero vamos a ver, en este caso, las lenguas amerindias. Y hay que tener en cuenta que esta clasificación de lenguas en nuestro país se va pues a dividir en dos grupos, que son las amerindias y no amerindias. Las lenguas amerindias son también conocidas, ¿no?, como las lenguas aborígenes, autóctonas, vernaculares. Algunos lo ven como lenguas oprimidas, ¿no? Estas lenguas de la América indígena, pues, y aparecida en nuestro territorio, pues, antes de la llegada de los españoles. Entonces, esto sería referente a lo que son las lenguas amerindias. Dentro de la clasificación de lenguas amerindias vamos a ver dos grupos, las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. Ahora, las lenguas, en este caso andinas, tienen como un territorio así hegemónico principal los accidentes de la sierra, pues, ¿no? Relieve la sierra, aunque poco a poco viene pues tomando clandestinamente la ciudad de la costa, pero eso es en gran medida. Nosotros sabemos que esta globalización va matando las lenguas autóctonas de cada país, especialmente aquí en nuestro Perú, pues. Entonces, dentro de las lenguas andinas vamos a ver dos grupos o dos subgrupos, que son la familia quechua y la familia aru. Respecto a la familia quechua, también conocida como runasimi, hay una gran variedad de lenguas, en este caso del quechua. Ahora, en los 24 departamentos generalmente se habla el quechua, incluido pues Lima, aunque sea pues de repente es un poco el desconocimiento de uno, pero también en Lima se habla un tipo de quechua, generalmente no pasa de 500. Valga la redundancia, esta globalización elimina pues estas lenguas, ¿no? Muy bien, entonces centramos que la familia quechua, existe una gran variedad de quechuas en nuestro país. 20 de los 24 departamentos de nuestro país son quechófonos y lo vamos a clasificar en el quechua norteño, en un quechua central, en un quechua pues costeño central, en un quechua sureño y un quechua de la selva. Hablando de esa selva que está pegado más a la región sierra, ¿sí? Porque en la selva pues tiene sus otras lenguas, ¿eh? Familias lingüísticas, por ejemplo. Un ojito, ¿no? No solo en el Perú se habla el quechua, hay que tener en claro eso. También en otros países,
Llámese Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, Chile. ¿Sí? Tenemos la otra familia que pertenece a lo que son las lenguas andinas, la familia Aru. Entonces, esta familia Aru, actualmente pues encontramos a lo que es el Aymara y el Cauca. De los dos, el Aymara es aparentemente el más fuerte. El Cauca tiene menos fuerza, pues, ¿no? Y ahorita se le debe ver por qué. El Aymara lo usa en el Perú, no solo en el Perú, también en Bolivia y en Chile. Pero dentro de nuestro territorio, abarca principalmente Puno, Moquegua y Tacna. Y ahora, como está cerca con uno de estos departamentos, Arequipa también emplea el Aymara. Pero en este caso porque la gente pues va dejando la lengua, ¿no? Y lo va empleando por ello, ¿no? Netamente los tres primeros departamentos. Y en este caso porque hay migración, Arequipa también está dentro del conjunto de ciudades que emplea el Aymara. Ahora, con el caso del Cauqui es entre comillas, ¿por qué? Porque en este caso dice que se encuentra en un proceso de extinción, ya que en este caso el Cauqui, ¿dónde se habla? En Lima, en la parte sur, cerca por Chincha, Cañete, por ahí. Y nosotros sabemos que Lima es netamente castellano, pues. Pero el Cauqui no muere. Y en la parte sur de Lima hay un grupo no mayor de 500, a lo sumo llega a 500, que todavía sigue sus costumbres, son pueblitos, y en este caso la lengua Cauqui todavía lo enseñan en los mismos colegios, ¿no? Le enseñan a los alumnos en Cauqui, no quieren perder su lengua. Por eso es que los profesores son bilingües, pues, tanto el castellano como el mismo Cauqui, pues, ¿no? Después de haber visto todo concerniente a las lenguas andinas, ahora nos centramos en lo que son lenguas amazónicas, que son, a propósito, muchas. Son 16 familias, porque en nuestro país en total son 18 familias lingüísticas, ¿no? 2 andinas y 16 amazónicas. Entonces ahí tenemos varias familias. Cada familia incluye una lengua. La familia Aragua, la familia Arahuaca, la familia Bora, la familia Cahuapana, la familia Candoshi, la familia Aracmbut, la familia Huitoto, la familia Jíbaro. Tenemos también la familia Pano, la familia Pebayagua, la familia Shimaco, la familia Tacana, la familia Ticuna, la familia Tucano, la familia Tupi-Guaraní y la familia Záparo. Esas son las 16 familias lingüísticas. Ahora, la sumatoria en lengua, ¿no? Que son más o menos 42 lenguas amazónicas, y se dice 42 son un aproximado, porque la selva virgen todavía pues, no ha sido visitada y no sabemos qué lenguas habrá ahí. Entonces, un aproximado de 42 lenguas amazónicas, se puede decir conocidas, eh, y pues en este caso pues están en continuo, digamos, intercambio también con ciertos países fronterizos, especialmente el Brasil, ¿no? Donde hay pues pueblos amazónicos que intercambian también cultura y, ¿por qué no decir la lengua? Pues. Para ir terminando, tenemos el segundo bloque que son las lenguas no amerindias, que pertenece a la clasificación de lo que es el multilingüismo. Acordémonos, ¿no? Hay dos grupos, las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. En conclusión, las lenguas amerindias son las lenguas autóctonas, las lenguas propias, la lengua de nuestro país, ¿sí? Mientras que las lenguas no amerindias, en este caso, ya estamos hablando de las lenguas en una sola palabra, la lengua extranjera. Y iniciamos con la lengua extranjera que es nuestro castellano, pues, porque esa lengua nos trajeron, nos impusieron. Entonces, las lenguas amerindias constituyen el cuerpo de lenguas que ingresaron a nuestro territorio a partir del siglo XVI, encabezado pues, por el castellano. Y a partir de esa incorporación de nuestro castellano, que actualmente es nuestra lengua oficial, se van incorporando otras lenguas más. No, obviamente no nos imponen, pero sí estamos conviviendo con otras lenguas. Puede ser el mismo español, no, perdón, el japonés, el chino, el alemán, italiano, etcétera. Pues hay otras lenguas más que aquí mismo pues manejamos ahí, inclusive hay grupos, ¿no? Hay grupos en este caso donde estas personas tienen su misma comunidad y emplean pues diversas lenguas. En la misma selva está la comunidad, una comunidad australiana, ¿no? Entonces tenemos esta situación. Muy bien, jóvenes, espero el tema de hoy día ha tratado sobre lo que es el multilingüismo en nuestro país. Espero se haya comprendido. Ahora vamos a resolver unos cuantos ejercicios
en base a lo que es este marco teórico que se ha explicado. Entonces vamos a iniciar resolviendo la primera pregunta que nos dice: es un rasgo propio del castellano andino. Vamos a ver, hemos hablado de lo que es la lengua andina, de la familia, ¿no?, de la lengua andina, y vamos a ver una característica propia. Ahora hay que tener en cuenta que en la lengua andina, generalmente ellos lo que usan es el diminutivo, ¿no? Y hemos escuchado de repente a nuestros abuelitos, ¿no?, un familiar que esté en la sierra: ay papito, dicen ellos, ¿no? Entonces generalmente una característica principal es hablar en diminutivo. Eh, entonces diríamos la primera alternativa: uso de los diminutivos pepito, negrita, ponchito, manuelicha, ¿no? Entonces son términos que generalmente en la sierra se emplea, pues, ¿no? Ahora, la siguiente alternativa dice uso del doble posesivo: su esposa y mi hermano Jeremías. Eso generalmente es en la selva, ¿no? No hablamos de los Andes, la sierra, sino más de la selva. Presencia del yeísmo y ceseo. Ahí tenemos pollería, gallina, cabeza. Quizás una presencia del ceseo podría ser, pero el yeísmo no, ya que el quechua mismo está compuesto por la doble L o la y en este caso marcan la diferencia, ¿no? Nosotros sabemos que en Lima hay yeísmo y ceseo, pero en la sierra generalmente solo hay ceseo. Entonces esta característica no pertenece. Uso de flexivos para los adverbios: medio flaca, medios enanos. Eso no sería tan ni del andino ni de la parte selva, región selva, ¿no? Más sería de una malformación que tenemos nosotros al hacer el uso de empleo nosotros aquí mismo en la costa, pues, ¿no? No es tampoco una característica. La combinación de adverbios con preposiciones en allá, en acá, eso más sería dentro de lo que es el sociolecto, ¿no? Un lenguaje, pues, un poco más simple, ¿no? Entonces, no tampoco serían parte o una característica del castellano andino. Entonces, una característica así del castellano andino sería, o estaría en la alternativa A, el uso de diminutivos, generalmente como las palabras, ¿no?, manuelicha, pepita, etc. La pregunta 2 nos indica: en el Perú no encontramos hablantes maternos del quechua. Ahora, ¿en qué departamento no lo encontramos? Principalmente nos indica en qué departamento no hablan el quechua. Hay que tener en cuenta que el quechua se divide en grupitos o subdivide en grupitos, que es el quechua norteño, que es el quechua central, el quechua costeño central, el quechua sureño y el quechua de la selva, que es mayormente pegado a lo que está la sierra, ¿no? Cerca, pues, digamos. Entonces, en Loreto y la Libertad. Loreto quizás no, pero la Libertad sí, pues el quechua en este caso norteño, ¿no? Aquí sí se habla, ¿ya? Muy bien. En Tacna y Piura, igual, Piura en este caso norteño y Tacna lo que es el sureño, ¿no? También se habla. Madre Dios y Loreto. Dijimos que Loreto no se habla y Madre Dios tampoco. Por ende, en estos departamentos no. Moquegua y Ancash. En Ancash el quechua central, ¿no? Igual el quechua sureño podría ser como Moquegua. Huánuco y Tumbes, ahí tenemos otro tipo de quechuas también. O sea, el único departamento donde no emplean el quechua sería, pues en este caso, en Madrid y Loreto. La pregunta 3 nos dice: él es la segunda lengua más importante del Perú. Si oficialmente el castellano es la primera lengua más importante, ¿cuál es la otra lengua, digamos, en importancia? ¿No? Vamos a ver. El aymara. El aymara es una lengua porque pertenece a la familia Aru, ¿no? Pero no es una segunda lengua, pues, importante, ¿no? No es. El Bora, que pertenece en este caso a la familia de las lenguas amazónicas, que está dentro de la familia Bora, que tampoco es la segunda lengua más importante. El orejón pertenece a las lenguas amazónicas, ¿no? Tampoco sería en este caso una lengua o la segunda lengua más importante. El quechua sí es una segunda lengua más importante en vista después del castellano, ¿no? Y el cauqui, en este caso el cauqui pues pertenece a lo que es al grupo de familia del Aro, junto con la aymara, ¿no?
Al contrario, el cauca está en proceso de extinción. Si no fuese por ese grupo de 400 personas que hablan, ya prácticamente es una lengua extinta. Entonces, la segunda lengua más empleada en nuestro país es el quechua, pues. Terminando la pregunta 4 nos dice, se da, espacio, ¿no? Se da cuando en el centro de un territorio se desarrollan diferentes culturas. Entonces, ¿qué entendemos con ese enunciado que dice, no? Se da cuando en el centro de un territorio se desarrollan diferentes culturas. Eso primero nos conlleva a una definición de lo que nosotros ya hemos visto. Y eso es dentro de lo que es las causas extralingüísticas, ¿no? La causa extralingüística trata acerca de lo que son migraciones e invasiones. Y dentro de estas causas extralingüísticas tenemos los desplazamientos de las masas, así se puso como ejemplo, ¿no? El idioma español que vino aquí al Perú, y lo que es la concentración de culturas. Y se puso como ejemplo que en Puerto Rico hablan el inglés y el español. Entonces, esta definición se da cuando en el centro de un territorio se desarrollan diferentes culturas, pertenece a lo que son concentraciones de culturas, pues, ¿no? Porque las concentraciones de culturas te indican que es cuando en el centro de un territorio se van a desarrollar diferentes culturas, cada cual con su propia lengua. Entonces, los desplazamientos de masa no, pero el desplazamiento de masa es otro, ¿no? Que de un país va a otro sitio. Entonces, vamos descartando, no sería. Dialectización de lenguas. Eso de dialectización de lenguas estaría dentro de las causas lingüísticas. Y nosotros, en este caso, estamos viendo extralingüística, ¿no? Tampoco sería. La concentración de culturas, por supuesto que sí reúne esas características para la definición. El desarrollo de interlenguas tampoco sería. La fragmentación de lenguas tampoco sería porque estaría dentro de lo que es dialectización, a su vez conocido como fragmentación de lenguas. Tampoco es. Por ende, la respuesta correcta para esta pregunta sería la alternativa C. Muy bien, jóvenes, espero haya sido de su agrado el tema de hoy, se haya comprendido toda la explicación junto con los ejercicios y seguramente nos estaremos ya conectando por teléfono, ¿no? Para ver algunas preguntas por ahí de la tarea que no haya quedado claro y si no, bueno, conmigo es todo por hoy. Cuídense, chicos, nos vemos.